Espero, hermanos, que así con el ánimo en que me recibieron me despidan, ¿de acuerdo? Porque el pasaje que hoy vamos a estudiar va a ser un poquito confrontador para nuestras vidas, así que abran su Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 10, y hoy vamos a estar estudiando del verso 1 al verso 13, ¿de acuerdo? Primera Corintios 10, verso 1 al 13. Ok, voy a dar lectura, hermanos, oramos y empezaremos con la exposición. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que crea que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Señor, te damos gracias por tu palabra esta tarde. Y te pido, Dios, que tú hagas lo que ninguno de los exponentes podemos hacer. Confrontar y hablar al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que tu Espíritu Santo, Dios, obre en esta tarde, pero que no solamente, Dios, seamos confrontados por esta palabra, sino que podamos ser también confortados y podamos salir, Dios, con una esperanza, Dios, y un consuelo en tu palabra. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quizás a algunos les guste y a algunos otros no. Pero los ejemplos son de mucha ayuda cuando queremos ilustrar o enseñar algo, ¿no? En lo personal, hermanos, siempre un ejemplo me va a ayudar demasiado, ¿no? Ya lo he dicho y a veces que me toca hablar con los pastores, sí, soy un poco cabezón y digo, a ver, ponme un ejemplo porque no te estoy entendiendo, ¿no? Para algunos podría también resultar un poquito detestables, porque pareciera que cuando usamos algún ejemplo nos estamos comparando, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Vemos al niño, ese padre de familia que tiene a su hijo que está corriendo de sillón a sillón y luego va y le dice, Juanito, necesito que dejes de estar corriendo, ¿no? Te vas a caer. ¿Recuerdas al hijo de Panchita? ¿Qué le pasó? ¿Te acuerdas? ¿Sí viste el yeso que le pusieron en su brazo? ¿Y qué responde el niño, hermanos? Sí, pero yo no soy Juanito, la respuesta. O los pastores cuando se acerca a alguien a pedir consejería, ¿no? ¿Y qué dicen los pastores? Esta maravillosa frase que ya deberían de patentar. ¿No has considerado, dicen los pastores, ¿va? ¿No has considerado que lo que estás haciendo podría llevarte a, no sé, no me suena lo que estás haciendo, ¿verdad? Y eso que tú estás haciendo, ya lo había visto, ya lo había oído en alguien más. Mira, yo te considera mejor abandonar esto, ¿no? Y bueno, hermanos, también nosotros igual decimos, sí, pero yo no soy aquel, ¿va? A mí no me va a pasar, ¿de acuerdo? Alguien dijo, hermano, en alguna ocasión, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Pues en estos textos, hermanos, que acabamos de leer, Pablo pondrá como ejemplo al pueblo de Israel para recordarles a los corintios
lo que ellos debían hacer y así evitar que tropezaran. Israel, hermanos, gozó de grandes bendiciones y favores de Dios y favores divinos, ¿de acuerdo? Pero dice Pablo que ellos terminaron como tendidos en el desierto. Y la iglesia de Corinto, hermanos, de igual manera estaba gozando de la gracia de Cristo Jesús. De hecho, mira lo que dice 1 Corintios 1, versículo 4 y 5. Y es muy claro lo que dice el apóstol Pablo en los primeros versos de su carta. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo ustedes fueron, ¿qué? Enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Esta iglesia, hermanos de Corinto, estaba enriquecida en palabra, en conocimiento, en dones, que más adelante los pastores estarán predicando, ¿no? Sin embargo, hermanos, eso no los libraría de que no llegaran a tropezar. Porque eso fue lo mismo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué hizo el pueblo de Israel, hermanos? Olvidaron que Dios les había hecho libres de la esclavitud de Egipto, pero no para que vivieran como ellos quisieran. Los corintios, hermanos, al parecer también estaban olvidando eso, y en lugar de usar su libertad para ganar a otros, que fue lo que el pastor Armando la semana pasada nos dijo, ¿no? Estos corintios, hermanos, estaban viviendo al límite, ¿no? Y eso podría traerles consecuencias. E incluso, estamos en el capítulo 10, pero unos versos más adelante, en los versos 29 y 30 del mismo capítulo 10, leemos esto. Dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Hermanos, algunos de la iglesia de Corinto, por su manera de vivir, estaban sufriendo las consecuencias de su desobediencia y de ignorar las advertencias del Señor Jesucristo. Por tal razón, hermanos, mi argumento esta tarde es este, y es el que deseo que te lleves en tu corazón. Porque Dios juzga el pecado con severidad. No ignores sus advertencias. Mantente firme y confía en su fidelidad. Y he titulado a este sermón, Cuidado con tu libertad. Y mi primer punto, hermanos, aquellos que anotan, lo llamo de esta manera. Gozar de las bendiciones de Dios no te libran del tropiezo o la caída. Y esto lo vemos del verso 1 al verso 5. Pablo, hermanos, continúa con el mismo tema. ¿Qué onda y qué pasa con la comida sacrificada a los ídolos, no? ¿Se puede comer? ¿No se puede comer? Y él ya había dicho que un ídolo, pues no es nada, ¿no? No somos más y no somos menos si comemos o no comemos. Para Pablo era algo mayor y de suma importancia, hermanos, y era anteponer el amor antes que sus derechos y sus libertades. Pablo había dicho, hermanos, el conocimiento envanece, pero ¿qué edifica? El amor, ¿de acuerdo? Él ya venía, hermanos, advirtiéndoles sobre eso, que tuvieran cuidado de cómo usar su libertad. Y es muy curioso, hermanos, pero pareciera que el capítulo 9 es un buen ejemplo del buen uso de la libertad. No sé si me explico. Pablo en el capítulo 9, él se pone como ejemplo, ¿no? Y él dice en el versículo 12, sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Y se acuerdan que él decía, mira, pues yo tengo derecho a una esposa, a algún salario, pero mira, yo rehúso a todo eso para que otros puedan conocer al Señor. Qué buen ejemplo encontramos en la palabra. Pero el capítulo 10, hermanos, es un buen ejemplo de cómo no debemos usar la libertad cristiana. ¿De acuerdo? Pablo dice así, hermanos. Y leemos nuevamente. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Estos versos, hermanos, nos dicen que Israel gozaba de grandes beneficios divinos. Una nube, habían pasado por el mar, una columna de fuego los dirigía, tenían un gran líder como Moisés. Dice también que tenían una bebida y una comida, y no cualquier bebida y cualquier comida. Dice que era una comida y una bebida espiritual. Ellos habían experimentado, hermanos, de la propia mano del Señor milagros extraordinarios. Vieron abrirse el mar, pudieron pasar en seco en medio de él. Una nube protegiéndoles del sol, una columna de fuego guiándolos por las noches, protegiéndoles del frío. Y tenían a un gran líder. Sin embargo, dice el apóstol en el verso 5, ¿qué es lo que pasó? Que Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y quedaron tendidos en el desierto. Y aquí, hermanos, si notaron algo en estos primeros 4 versos, vemos una palabra que el apóstol repite mucho. ¿Ya la notaron? Echen un vistazo a sus Biblias o a su celular. Esta palabra, hermanos, es todos. Todos nuestros padres estuvieron bajo la nube. Todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados. Todos comieron el mismo alimento. Todos bebieron la misma bebida. ¿Y sabes, hermanos, qué significa todos? Pues todos, ¿va? O sea, fácil, ¿no? Hermanos, no había alguien en Israel que no hubiera gozado y disfrutado de las bendiciones de Dios. Se dice, hermanos, que la cantidad de israelitas que salió de Egipto fueron más de 1 millón de personas. Y el apóstol dice, todos gozaron de bendiciones y favores de Dios. Pero solamente 2 pudieron llegar a esa tierra que el Señor les había prometido. ¿Quiénes fueron, hermanos? Josué y Caleb, ¿de acuerdo? Bueno, hermanos, ahora el apóstol usa algunas frases o algunos términos que pudieran a lo mejor no entenderse del todo, y quiero que los estudiemos y hablemos de él. En el verso 1 dice que nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos pasaron el mar. Hermanos, esto no es más que una alusión a la protección o cuidado divino mientras caminaban por el desierto. ¿De acuerdo? Era un recordatorio claro de la gloria y de la presencia de Dios que los acompañaba. Pero luego comenta que en Moisés todos habían sido bautizados en la nube y en el mar. Como que, ¿y esto qué significa, no? Bueno, hermanos, primero debemos entender qué es el bautismo o qué simboliza, ¿verdad? El bautismo, hermanos, es una declaración pública de nuestra fe y de identificación con alguien. En este caso, nosotros como creyentes, cuando somos bautizados, nos estamos identificando con Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Él dice que todos en Moisés habían sido bautizados. Es decir, hermanos, ellos estaban identificando con Moisés como su líder. Y eso, hermanos, sin duda era una gran bendición porque no estaban solos. Obviamente tenían a Dios, pero físicamente tenían a alguien con ellos que los estaba guiando y a quien debían ellos obedecer. Pero también, hermanos, alguien dijo, y esto es muy cierto, el bautismo no solo es identificación, sino sumisión. ¿Qué es esto? Ponerse debajo, o sino también puede significar como obediencia, ¿me explico? Es decir, hermanos, ellos al identificarse con Moisés debían obedecer, pero al contrario, al poco tiempo de salir de Egipto, el pueblo se empezó a quejar, a molestarse, etcétera, ¿no? Los corintios, hermanos, por medio del bautismo, de igual manera se identificaban con Cristo y debían vivir en obediencia hacia Él, haciendo buen uso ¿de qué? De su libertad. De lo contrario, hermanos, sufrirían las mismas consecuencias que habían sufrido los israelitas en el desierto. Dice el verso 3 también, hermanos, de esta manera: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sobre esto, hermanos, dice un comentarista:
La comida que comieron los israelitas, al igual que el agua que bebieron, se describen como espirituales. Es así porque los elementos no eran producto de Moisés, sino de Dios. Los elementos eran espirituales porque provenían de Dios mismo. Pero hay algo más, dice el texto, hermanos, que una roca los seguía y les proveía, y que esa roca era Cristo. Y uno dice, ¿cómo va? O sea, Cristo lo vemos hasta el Nuevo Testamento, podría decir alguien, ¿no? Pero esto, hermanos, es una alusión a la preexistencia de la segunda persona de la Trinidad, que guiaba y proveía a su pueblo lo necesario para su viaje. Entonces, hermanos, para la iglesia de Corinto, el significado era que ahora ellos, por medio de Cristo, el Señor estaba guardándoles y proveyéndoles todo lo que ellos necesitaban. Pero aún con todo eso, hermano, si ellos hacían mal uso de su libertad, podrían perecer igual que el pueblo de Israel. Y de hecho, mira lo que dice el verso 5, ¿no? Sin embargo, todo esto que había gozado el pueblo de Israel, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y quedaron tendidos en el desierto. Iglesia, lo que vemos en estos versos es que no podemos negar que tú y yo también hoy estamos disfrutando de grandes bendiciones de Dios. ¿De acuerdo? Qué bonito está este lugar, ¿no, iglesia? Se extraña Hamburgo, yo sé que es cierto, pero gozamos de un lindo lugar. Tenemos pastores que nos animan, que nos exhortan. Gozamos también de grandes bendiciones. Participamos con regularidad de la cena del Señor. Iglesia, eso es una gran bendición. Que por cierto, hoy vamos a participar de eso. La semana anterior tuvimos bautizos. ¿Fue la pasada? Sí, ¿verdad? Y eso, hermanos, ver que alguien entregue su vida al Señor Jesucristo, hermanos, debe llenarnos de gozo y alegría. Pero, hermanos, todo eso es algo bueno. Pero aún todas estas bendiciones que podemos lograr ver no impiden, hermanos, que un creyente pueda llegar a tropezar. ¿De acuerdo? Por eso el apóstol Pablo nos va a hacer algunas advertencias. ¿De acuerdo? Y este es mi segundo punto, que va a estar un poquito más largo, pero ténganme paciencia. Del verso 6 al verso 10 vamos a ver algunas advertencias específicas que hace el apóstol Pablo, o menciona ciertos pecados que debían de evitar. ¿De acuerdo? El apóstol les va a decir principalmente 5 pecados que ellos con los cuales debían tener cuidado. Y empieza él con el verso 6, hermanos. ¿Qué dice? Ahí tienen su Biblia, por favor, síganme con su vista. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Esta palabra, hermanos, codiciar, en el original se traduce como anhelar, ansiar o poner el corazón sobre. ¿De acuerdo? El pueblo de Israel, hermanos, al poco tiempo de salir, empezó a codiciar lo que ellos habían dejado atrás. Dice el libro de Números, capítulo 11, versículo 6. De hecho, voy a estar mencionando algunas citas del Antiguo Testamento, pero voy a estar algunas parafraseándolas. Pero los que hacen apuntes, bueno, las voy a mencionar para que lo puedan anotar. Números 11, 6 nos dice que el pueblo despreció el maná. Este alimento, hermanos, que providencialmente Dios les había dado, les empezó a resultar repugnante para el pueblo de Israel. En el verso 6, hermanos, hay una versión que dice que el pueblo empezó a decir: tenemos reseca la garganta y no vemos más que maná. O sea, no hay otra cosa. O sea, wow. Y esto, hermanos, es como cuando la mamá con todo esmero se levanta, lleva al niño al colegio, lo peina, le echa su lonche. Llega al mediodía, va a la tiendita por su Nor Suiza y hace su linda sopa, ¿no? Pero llega el niño de la escuela y, mamá, otra vez sopa. ¿Me explico? Y deja tú, habían pasado el fin de semana con los abuelos, va, pizza, pollo Kentucky, no sé, va. Y luego, otra vez. ¿Les ha pasado? O nomás a mí me pasa, hermanos, los casados. Creo que sí, ¿va? Les ha pasado a algunos, ¿va? Bueno, hermanos, ¿qué decían ellos? ¿Quién nos dará carne para comer? O sea, no hay otra cosa más que maná.
no hay carne. Y dice que empezaron a decir, en Egipto teníamos más cosas. Nos acordábamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de las cebollas, de los ajos. Y todavía decían ellos gratis, hermanos. ¿Recuerdas que no estaban trabajando gratis? De hecho, poco antes de salir, si tú recuerdas la historia, Faraón intensificó su trabajo. No comían gratis. Pero hermanos, cuando empezamos a codiciar algunas cosas, la mente se empieza a nublar, ¿no? Y no logramos ver y pensar correctamente. Por eso, amigo, iglesia, cuidado cuando empieces a anhelar o a desear aquellas cosas que habías dejado atrás. Es que antes me iba mejor, ahora soy cristiano y me va peor, pues, ¿que no debería cambiar esto? Cuidado cuando empieces a decir, es que antes era más feliz, es que antes me rendía más el dinero. Hermano, pues sea buen administrador, ¿no? O sea, no esté comprando ahí cosas en Temu que no ocupa. Pero es que antes, y ahí no tiene Dios la culpa. El que se rió más fuerte se me hace que se identificó, ¿verdad? Cuidado, hermano, cuando tu corazón empiece a desear y a pensar en las cosas que tú antes habías dejado atrás. Hermano, antes estabas esclavizado, siguiendo los impulsos perversos de tu corazón, o de nuestro corazón, para incluirme, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, hemos sido verdaderamente libres. Y sea mucho o sea poco lo que tengas, hermanos, sin duda se disfruta mejor. Como decía el proverbista, hermanos, mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el segundo pecado que menciona el apóstol? Versículo 7. Dice así: no sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Pablo, hermano, le recuerda que la idolatría trajo juicio a los israelitas. ¿Qué pasó? Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley, ¿qué sucedía con el pueblo al pie del monte, iglesia? ¿Lo recuerdas? Empezaron a adorar un becerro de oro y entregarse a la idolatría. Esta historia que Pablo menciona la encontramos en Éxodo 32, 25. Y este pasaje, hermanos, nos dice que Moisés vio al pueblo desenfrenado cuando bajó del monte. El verso 6 de este capítulo 32 también nos dice que Israel se sentó a comer, a beber y a regocijarse. Pablo no usa la palabra regocijarse, él dice la palabra que dice que el pueblo se levantó a comer, a beber y a jugar. Y esto es muy interesante, hermanos, porque esta palabra jugar sugiere que ellos se habían entregado a un desenfreno sexual, una práctica común en ese tiempo en los cultos paganos. Entonces, mis hermanos, esta advertencia tenía mucho sentido para el pueblo o para la iglesia de Corinto. No sé si fue el pastor Sergio que nos predicó, creo que el primer mensaje, que nos habló un poquito del contexto, pero ¿qué pasaba en esa época, hermanos? Cuando se hacía un sacrificio de un animal, cierta parte se ofrecía al ídolo ahí mismo y se quemaba. Otra parte era vendida en los mercados más barata, la carne. ¿Se acuerdan que dice Pablo? Cuando vayas a la carnicería, tú compra, no preguntes a quién se ofreció, está barata, lleva a la casa, guisa y cómetela, ¿no? Pero otra parte, hermanos, en estos templos y lugares de adoración eran ofrecidos en banquetes. Se dice, hermanos, que en estos templos había lugares grandes, salones, donde se hacían fiestas. ¿Y sabes qué, hermanos? Es muy probable que los corintios ya estaban participando de estas cosas. En este lugar, hermanos, estaba el templo de Afrodita, adoraban a Zeus, a Artemisa. ¿De acuerdo? De hecho, hermanos, el verso 19 y 20 nos dice esto del mismo capítulo 10, y búscalo y léelo junto conmigo, ahí en tu mente. Dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí.
Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. ¿Qué pasaba, hermanos? Seguramente algunos creyentes en estos templos estaban participando de estas actividades. Y eso, hermanos, les estaba trayendo consecuencias. Seguramente, hermanos, muchos corintios decían, pues es que mi conciencia a mí no me dice nada, yo puedo ir, yo puedo participar. Yo sí tengo un buen conocimiento, ¿de acuerdo? Su conocimiento les permitía, hermanos, participar de estos banquetes y de esas fiestas. Sin embargo, podemos ver que eso traía grandes consecuencias. Ahora, hermano, quizás tú podrías argumentar y decir, pues eso para la iglesia de Corintios está bien, ¿verdad? Pero hoy no aplica para nosotros, ¿no? ¿Qué templos hay? ¿Qué altares? Bueno, si hay, hermanos. Si echamos una mirada a nuestro corazón, hermanos, tenemos un montón de altares, ¿no? Tenemos un montón de ídolos. Entonces, hermanos, no podremos nosotros argumentar eso. Sin duda también nosotros, hermanos, hemos caído en la idolatría. ¿Y qué es la idolatría, hermanos? La adoración de ídolos. Pero no solamente eso, un ídolo es cualquier cosa que reemplaza al único y verdadero Dios. Todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón podría ser considerado como un ídolo. Y como decía Juan Calvino, ¿se acuerdan? Esta frase la mencionamos mucho, ¿no? Dice que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Logras derribar uno, ¿no? Gloria a Dios, el fútbol ya no me gusta, ¿no? Pero luego se levanta la serie nueva de Netflix que salió. Chihuahua, no puede ser, hasta las 3 de la mañana viendo un capítulo tras otro, ¿va? Y todos los días. Entonces, es muy real, hermanos. Podemos estar derribando un ídolo cuando se levantan 2 o 3 más. No podemos negar esto, iglesia. Para los corintios, hermanos, parece ser que el conocimiento, su sabiduría era uno también de estos ídolos. Tanto así, hermanos, que ellos anteponían primero eso antes que el amor. Me vale lo que piense el otro hermano. Yo disfruto de los banquetes en este lugar, yo puedo comer y puedo hacer lo que quiera. Su libertad cristiana, hermanos, su conocimiento los estaba haciendo, como dijo el pastor Armando la semana pasada, jugar al límite, ¿no? O estar al límite. Y eso, hermanos, qué peligroso es, ¿no? ¿Qué continúa diciendo, hermanos, Pablo en el verso 8? Dice así, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Hermanos, este otro pecado, el cual el apóstol nos advierte, es sobre la inmoralidad sexual. En algunas Biblias dice fornicación. Este pecado, hermanos, también está muy ligado al anterior, al de la idolatría. El pueblo de Israel, hermanos, en varias ocasiones, cuando se entregaba a la idolatría, también lo hacía con la inmoralidad sexual. Esto era una amenaza muy latente para los corintios. En estos templos, hermanos, que les menciono, paganos, donde se ofrecían holocaustos, se hacían fiestas a estos dioses, también había sacerdotisas. Incluso se dice que en el templo de Afrodita, hermanos, había 1,000 sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución. ¿Y sabes qué? Muchos corintios estaban participando de estos banquetes, de esta idolatría, pero también estaban cayendo en esta inmoralidad sexual. Quiero que vayas conmigo a 2 Corintios 12:21. Y es muy interesante lo que Pablo menciona en su segunda carta sobre esto. 1 Corintios 12:21. 2 Corintios, gracias Armando. Dice Pablo así, temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y tenga que llorar, ¿qué dice su Biblia, hermanos? Por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido, ¿de qué? La impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Hermanos, esto nos da a entender que muchos creyentes estaban haciendo lo que no debían.
La inmoralidad sexual, hermanos, había dañado también al pueblo de Israel en el pasado. Por eso Pablo hace una alusión al pueblo anteriormente. Números capítulo 25, versículo 1 al 3, dice así: Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. El resultado, hermanos, de estos actos inmorales fue la muerte de 23,000 personas. Este pasaje que leímos de Números 25. Fue la muerte de 23,000 personas. Pero también, no lo mencioné, pero en la fiesta idolátrica del becerro de oro, ¿sabes cuántas personas murieron por la inmoralidad sexual? Murieron 3,000 personas, dice el pasaje. ¿Qué podemos ver con esto, hermanos? Que el juicio de Dios fue severo para este pecado. ¿De acuerdo? Leemos en las Escrituras, hermanos, y nos encanta cuando vamos a ellas y vemos que Dios es misericordioso y decimos, amén, gloria al Señor. Que Dios es amor, wow, nos encanta escuchar eso, hermanos. Pero ¿sabes qué, hermanos? La Biblia también dice que Dios se aira contra el pecado. La Biblia dice que Él nos anhela. De hecho, el apóstol Santiago dice que Él ha puesto dentro de nosotros el espíritu que nos anhela. ¿De qué manera? Celosamente. Y eso lo olvidamos muchas veces. Olvidamos, hermanos, que Dios es santo. El juicio, hermanos, sobre el pueblo de Israel fue inminente y fue rápido. Hermanos, practicar este pecado trae juicio de parte del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo 6, versículo 18, versos atrás, que ya nos predicó, creo que fue el pastor Luis Mario, dice así: huid de la fornicación, huyan, corran, o sea, no te quedes a ver, ¿me explico? ¿Te acuerdas a José, hermanos? Cuando estaba ahí acosado por esta mujer, la esposa de este hombre Potifar, dice que él salió corriendo, ¿no? Y así tú y yo debemos salir de la misma manera. Y Pablo, hermanos, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, les dice eso en su primera carta, capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿De acuerdo? Ese es el deseo y la voluntad del Señor, que vivamos de esta manera, siendo santificados, iglesia, cada día más. Pero continúa, hermanos, con el verso 9. Dice ahora el apóstol: ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Esta idea, hermanos, en algunas Biblias de ustedes dice tentar, ¿no? Y en otras dice provocar. Pero bueno, esta idea de provocar significa desafiar a Dios, ¿de acuerdo? También puede tener este significado, ponerlo a prueba a ver cuánto tiempo continuará su paciencia. Uy, eso cuántas veces lo hemos hecho, ¿no? Para los corintios, hermanos, es precisamente lo que ellos estaban haciendo con sus actitudes, con sus actividades. Estaban desafiando al Señor o lo estaban tentando. ¿De qué manera, hermanos, lo hacían? Llevando al límite su libertad cristiana, como escuchamos en la prédica anterior. Y qué peligroso es esto, hermanos. Ellos decían, yo puedo comer de todo. El Señor dijo que un ídolo, ¿qué es? Nada. Échame los chicharrones, ¿va? Ellos, hermanos, decían esto, ¿va? Se olvidaban, hermanos, que eso traía consecuencia. Un ídolo no es nada. Yo puedo disfrutar de los banquetes, participar de esas ceremonias, que al cabo Dios me hizo libre, ¿no? Yo soy sabio, yo sí tengo conocimiento, yo sé hasta dónde parar, ¿verdad? Decimos, yo sé hasta dónde detenerme. Hermanos, esto es muy peligroso. Y esto me hizo recordar, hace unas 2 semanas platicábamos con unos amigos, mi esposa y yo, y hablamos de los anillos de boda, ¿no? Si se dan cuenta, hermanos, no tengo anillo de boda, pero estoy felizmente casado. Bueno, yo no sé mi esposa. ¿Dónde está la hermana Lizzy?
¿Sí estás feliz, amor, también? Ok, sí, ella también es feliz, hermanos. Pero no traemos nuestros anillos. ¿Qué pasó? Bueno, de niño yo tuve un accidente en mi dedo, no sé si se logra ver, ¿dónde está la cámara? A los que están viéndome. Pero de niño, aquí para que se vea. De niño tuve un accidente en mi mano izquierda y precisamente tengo entendido que es donde va, los que se van a casar, Aaroncito, es aquí donde va el anillo, ¿verdad? Ok, y un tal, bueno, no voy a quemar a los que ya se van a casar. A lo mejor no nos van a invitar y estando diciendo, ¿verdad? Mejor así déjenlo. Tuve un accidente en mi mano, hermanos, y por obvia razón, no sé, como que el anillo ahí, ¿qué pasó? Ahí va, les cuento. De niño íbamos en una avalancha, yo y otro amigo. Estas avalanchas eran unas tablas de madera con llantitas adelante y atrás y un freno aquí al lado, ¿no? Entonces, recuerdo yo, hermanos, que no sé si nomás me pase a mí o a los hombres también. Cuando yo veo que algo gira o una banda, no sé por qué mi mente me dice meter la mano. ¿No les ha pasado? Es en serio, cuando apagas el abanico y metías el dedo ya al final, ¿no? Como que ya para que se detuviera. Yo vi la llanta y yo hacía esto, ¿no? Con mi mano, con la mano izquierda. Yo hacía esto y pegaba la llanta, ¿no? Mientras iba girando. Hermanos, en una de esas, pues la mano se fue. Me desgarró el dedo, a los días cicatrizó, pero obviamente la carne se contrajo y me dejó el dedo chueco. Y siento incómodo traer algo ahí, pero bueno, hermanos, ya estoy practicando, ¿va? O sea, para que próximamente te doy una sorpresa. Ya lo pedí por Temu, ya llegan el otro año. Estaré más varas, hermanos, estaré más varas ahí. Hermanos, pónganse serios, por favor. Hermanos, Israel, hermanos, estaba haciendo lo mismo en el desierto. Y qué feo, hermanos, es estar tentando a Dios y estarlo desafiando. Porque en una de esas, hermanos, no te vas a detener. Hermano, en una de esas no vas a decir hasta aquí. Y vas a terminar enredado en un gran lío. El relato, hermanos, que el apóstol hace alusión es a Números capítulo 21, versículo 6. Dice que el pueblo empezó a desafiar a Dios y siempre era con lo mismo, hermanos. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Ya no queremos maná. Una y otra vez. Incluso en Números 14, 22 dice así literalmente que Israel había provocado a Dios 10 veces. Pero hasta creo que fueron más, hermanos. ¿Qué evidenciaba esto, hermanos? Evidenciaba la falta de fe y pensaban que Dios no supliría lo necesario para el camino. Hermanos, pero Dios les había prometido llevarlos a una tierra y Dios no falla sus promesas. Pero ellos empezaron, ¿y qué comemos? ¿Y qué vamos a beber? Y tú conoces la historia. ¿Qué les faltó, hermanos, durante la travesía en el desierto? Dice que su calzado, ¿qué pasó? No se gastó, su ropa no se hizo vieja. Pero empezaron a desafiar, a tentar a Dios, a provocarlo, a ponerlo a prueba. El último advertencia la encontramos en el verso 10 y dice Pablo, hermanos, así: no murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Esta palabra murmurar, hermanos, puede significar quejarse o criticar, pero hay otra definición que según es el original también significa esto, que es sacar maldad por la boca, y esa está más dura, ¿no? ¿A qué ocasión está haciendo referencia el apóstol en este verso 10? Es a Números 16:3. Y hace referencia, hermanos, cuando algunas familias empezaron a murmurar o a quejarse contra Moisés y contra Aarón. ¿De acuerdo? Ellos empezaron a decir, ¿a poco solamente Dios habla por ellos? No hay otro, o sea, Dios no más puede hablar por ellos, ellos son los únicos santos. Y ellos empezaron a criticar el liderazgo de Moisés y Aarón. Cuestionaron su liderazgo
Incluso, hermanos, al día siguiente ya no solo unas familias, porque en número 16 nos dice que 250 personas desafiaron a Moisés. Pero al día siguiente literalmente dice que toda la congregación murmuró contra Moisés y contra Aarón. ¿Sabes cuál fue la consecuencia? La consecuencia de esta primer queja de estos hombres contra el liderazgo de Moisés y Aarón, fueron que 250 hombres murieron. Y al día siguiente, cuando continuó su queja, esta crítica contra estos líderes, dice que murieron 14,700 personas. A veces pensamos, hermanos, que quejarse, que la crítica, pues no es tan malo, ¿no? Como la inmoralidad, como la idolatría, etcétera, ¿no? Pero sin embargo vemos que las consecuencias nos dicen otra cosa. Y es algo muy interesante, hermanos. Pudiera ser que la iglesia de Corinto se estaban quejando del liderazgo del apóstol Pablo. ¿Por qué lo comento? Mira lo que dice ahí en Corintios, capítulo 4, del verso 1 al 6. Y es muy interesante, ¿no? Dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Y fíjate lo que dice Pablo: en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. Porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Y en los versos 14 y 16 también dice esto Pablo: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos amados, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les exhorto, sean imitadores míos. Y enseguida, hermanos, el verso 18 dice: algunos de ustedes se han vuelto arrogantes como si yo no fuera a ir a verlos, dice el apóstol, ¿no? Pero iré a verlos pronto si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Pareciera, hermanos, que algunos en Corinto se estaban quejando del liderazgo del apóstol. Oye, nos exhorta muy feo, ¿ah? ¿Y a poco y hay otros, puede haber otros maestros? ¿Por qué? Pablo decía: yo los engendré, yo les llevé el evangelio. Y es muy curioso, pero el pasaje al que Pablo nos manda, el pueblo no se quejó contra Dios, ahora nos dice que se quejó ¿contra quién? Moisés y Aarón. Ellos cuestionaron, Israel cuestionó el liderazgo de Moisés y Aarón. Quizás, hermanos, algunos de los corintios de igual manera les desagradaba un poco la manera en que el apóstol les exhortaba, y por eso probablemente estuvieran murmurando de su liderazgo. Iglesia y amigos que estamos aquí, tengamos cuidado con la murmuración, ¿eh? A veces creemos que no es tan mala como la codicia u otros pecados, pero nos damos cuenta, hermanos, que sí lo es. Y para cerrar este cabezado, hermanos, o este segundo punto, no sé si notaste algo en estos pecados, ¿no? Y es, hermanos, que Dios trajo juicio inmediatamente sobre ellos. Y el juicio fue inmediato, hermanos. Su rechazo a las advertencias a los corintios debía hacerlos concientizar, como a nosotros mismos, hermanos, cómo estamos viviendo. Sobre todo el uso que le estamos dando a nuestra libertad. Usamos, hermano, nuestra libertad para ganar a otros. Me gustó mucho la predicación la semana pasada. ¿Usas tu libertad para ganar a otros o te vale, no? Yo soy libre y hago lo que quiera, ¿no? Deberíamos hacer, hermanos, un buen uso de nuestra libertad cristiana.
Pablo les estaba haciendo a los corintios, les estaba diciendo a Corintios las consecuencias de vivir autoconfiados, creyendo, hermanos, que porque hacían cosas de cristianos, eso los iba a librar. En cambio, hermanos, nosotros necesitamos ser disciplinados. Y así como Dios le dice a los corintios, manténganse firmes, en el verso que vamos a leer enseguida. Así nosotros, hermanos, debemos estar firmes y confiar en el Señor. Dice Pablo, hermanos, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza. ¿Para quién? Para nosotros. Gloria al Señor, hermanos, porque tenemos su palabra y que por medio de ella tú y yo podemos ser exhortados, animados, confortados también. Y el último punto, hermanos, que es muy corto, lo encontramos en los versos finales, el verso 12 y el verso 13. El apóstol, hermanos, termina con estas palabras de transición. Por tanto, y esto es muy interesante, ¿va? Esta palabra también puede decir, bueno, por todo lo anterior que les vengo diciendo, ustedes deben mantenerse firmes y tener cuidado de no caer. Por tanto, el que crea que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Dijo alguien en una ocasión también, la caída de otros debería hacernos más cuidadosos acerca de nosotros mismos. Pablo exhorta, hermanos, a los creyentes corintios a mantenerse firmes y a mirar con atención la manera en que ellos vivían, que eso no los fuera a llevar a tropezar. De hecho, Pablo usa este contraste, alguien que está firme y alguien que cae, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque en cualquier momento tú puedes estar bien, pero el cristiano, hermano, no puede relajarse. Hoy puedes estar, como a veces nos dicen, ¿cómo está, hermano? En triunfo y en victoria, ¿verdad? Pero al otro día, hermano, puedes estar en el suelo. Y Pablo usa ese contraste, ¿no? Con un corazón pastoral como el que tenía el apóstol, él estaba preocupado de que no fueran a terminar como los israelitas en el desierto. Es muy seguro, hermanos, que también los corintios, ellos dijeran, pero qué difícil va a ser mantenerse firme, rodeado de tantas cosas, ¿no? Idolatría, inmoralidad, murmuración dentro de la iglesia, porque la había. ¿Te acuerdas que decían, pues yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy... Qué difícil es mantenerse firme y no tropezar. Pero bueno, hermanos, el verso 13 nos da mucha esperanza, ¿no? Dice así, o dice, nuestro Dios que es fiel, fiel es Dios, dice el texto. Qué hermoso es recordar esto, hermanos. Y también lo fue para los corintios, escuchar esto. Esto podría alentarlos al saber que el Señor los había llamado. Él tenía la libertad y el poder, hermanos, para librarlos de la esclavitud. Él podía también sostenerlos y ayudarles a resistir en medio de las pruebas y tentaciones. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Además, Pablo les recuerda, hermanos, que las pruebas no eran algo desconocido, sino que otros hombres también habían vivido y pudieron resistir igual en medio de ellas. No tengas miedo, hermano, pasar por pruebas. El propósito de ellas es pulir nuestro carácter y hacernos madurar. Deuteronomio 8:16 dice que Dios probó a Israel para después hacerles bien. Y unos versos atrás, capítulo 8, verso 2, dice que Dios probó a Israel para saber lo que había, ¿dónde? En su corazón. Los corintios, por la época que vivían, estaban siendo tentados a poner su corazón sobre aquello que habían dejado atrás, la idolatría, la inmoralidad, etc. Pero Pablo les recuerda, hermanos, que las tentaciones que pudieran tener podrían ser vencidas por sus fuerzas, hermanos, no. ¿De acuerdo? Sino por la fidelidad de Dios. Otros hombres y mujeres de Dios vemos en las Escrituras que en medio de las pruebas pudieron resistir por la gracia y la fidelidad del Señor, hermanos.
Así que también los corintios podían hacerlo. Dios es fiel y no permitirá que fuéramos tentados más allá de lo que pudieran ellos soportar o lo que nosotros podemos soportar. Él mismo proveería una salida o un escape. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre está dispuesto a ayudarnos. Y rápido te leo algo sobre este verso. El cuadro es el de un ejército o un grupo de viajeros atrapados en las montañas. Se descubre un paso y el grupo escapa con seguridad. La frase, para que podáis soportar, indica el poder sustentador del Espíritu Santo que todos pueden experimentar. Mediante la humilde confianza es posible la victoria sobre la tentación, pero la soberbia confianza en uno mismo cuando llega la tentación desemboca en una derrota segura. Qué gran consuelo, hermanos, y esperanza encontraron los corintios en estas palabras finales del apóstol. Fiel es nuestro Dios. Como conclusión, iglesia, ignorar las advertencias trae grandes consecuencias. Por eso el llamado es a mantenernos firmes, y lo sé que es difícil, hermanos. Pero te recuerdo que el apóstol nos ha dicho, fiel es nuestro Dios. Y Él ya nos proveyó a su Hijo Jesucristo, quien dice la Biblia que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Él sí pudo llevar, hermanos, la vida de obediencia que nosotros no podemos. ¿De acuerdo? La ira de Dios recayó sobre Él. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos por nuestra desobediencia y nuestra rebeldía. Y ahora, hermanos, nosotros en agradecimiento podemos vivir para su gloria. No buscando, hermanos, nuestro propio bien, sino buscando el bien de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Haciendo buen uso, hermanos, de nuestra libertad cristiana. Y si hay alguien, hermanos, aquí sin Cristo, la invitación es que tú también creas en Él. Que hoy, por medio de la fe, el Señor te puede librar del juicio que viene. Ese juicio, hermanos, que el creyente será librado en el día final. Porque Dios juzga el pecado con severidad. No ignores sus advertencias, mantente firme y confía en su fidelidad. Vamos a orar, iglesia.